BioBioChile.tv presenta la entrevista de Tomás Mochiati. Buenas noches. Le habría encantado ser ministro, pero Sebastián Piñera no le ofreció el cargo. No le ofreció ese ni ninguno, además. Expresidente del Colegio Médico, Enrique París, nos acompaña esta noche. ¿Cómo está? Bien, Tomás. No puedo ni reír ni nada, cargo. Ni hacer ningún gesto. ¿Por qué no puede reír? Bueno, porque todos los gestos se pueden malinterpretar, tú sabes. Que... ¿Por Emilio Santelice, el actual ministro? No sé, por cualquiera. No, por él es el que no le gusta. Pues, si quiero ser ministro y resulta que él es el ministro. Bueno, yo no puede haber dos ministros. Sí, yo reconozco que esa respuesta que le di a Matilde Burgos, que trabaja también en este canal, fue inadecuada por el momento en el cual di la respuesta, porque el ministro estaba pasando por una situación difícil. Pero reitero que sinceramente cualquier profesional, bueno, la Pamela Giles también lo dijo desde el punto de vista de los políticos, con otro cargo obviamente. ¿Por qué no voy a poder aspirar o querer o pensar que puedo ser ministro? Claro, no usted tengo... estuvo en el comando, o sea, no era cualquiera, no era el médico que anda por la calle. Pues, sí. Pero reconozco que fue un momento inadecuado. Lo que pasa es que el momento lo constituyó, lo creó el mismo ministro, Santelice, porque por Dios que se ha pegado patinazos. Manda el protocolo sobre el aborto en 3 causales y se lo echan para atrás, le dicen que no es legal, empieza a hacer otro, da explicaciones, no se entiende, las explicaciones no se entienden. ¿Quién elaboró el protocolo? No se sabe todavía. Seguramente el equipo jurídico, yo creo que el ministro... Ni siquiera usted lo sabe, imagínese que está metido en el asunto. No, yo no lo sé, no tengo por qué saberlo. Pero probablemente el equipo jurídico es el que elaboró ese protocolo. Después del otro día se mandó el patinazo de las ISAPRES, trató de hablar más de lo conveniente, se le tiraron los hombres encima. Normalmente ahora son las mujeres las que están con reivindicaciones, pero para tratar de solucionar el problema de las mujeres, los hombres se le tiraron encima. Tanto la doctora Jadwe, que también es parte de la Comisión de Salud, como yo, consideramos que también eso era un error que había que corregir. Otro patinazo más del ministro. La verdad es que la explicación, y la asumo yo creo, es la falta de experiencia política, entre comillas, porque un médico no está preparado para ser político, bueno, salvo Salvador Allende. Le están preguntando sobre temas de salud, no de otras cosas. Sí, bueno, yo no lo quiero defender, pero tampoco quiero aparecer como atacándolo, porque eso me produce ataques también en contra mía. O sea, yo leo las redes sociales y ha sido bastante desagradable para mí, pues, Tomás, que digan que ando con el serrucho, que ando con la motosierra, cuando no es verdad. O sea, yo no voy a decir, bueno, si ya queremos el problema de Tosso, el subsecretario, que yo ahí tuve que decir que no estaba de acuerdo, porque ¿cómo voy a estar de acuerdo con eso? Expliquémosle el problema, que el señor había sido acusado de violencia intrafamiliar. No, Tosso fue el primer subsecretario de redes asistenciales, es el otro, que había conseguido unas becas para beneficio de la hija, para algunos familiares. Entonces el Colegio Médico había hecho un reclamo sobre eso, y cuando a mí me preguntan eso, claro, yo cómo voy a decir que no, pues Tomás. O sea, uno tiene sus convicciones y tiene sus ideas, entre comillas, de apoyo al presidente, obviamente, pero también tiene que hablar con la verdad, y yo eso no lo compartí. El otro caso del que estaba hablando es un cargo que duró semanas porque había una acusación de violencia intrafamiliar contra el director de la Posta Central, exactamente, que fue retirado ayer de su cargo. Claro, en el otro caso de Tosso, claro, es raro que no revise los antecedentes del ministro. ¿Qué quiere que le diga? La verdad es que... Es un problema ético, además. Había un problema ético y había una acusación ética. Lo que más me molestó a mí fue que el señor Tosso y parte del Ministerio de Salud en esos días le quitaron importancia al Tribunal de Ética del Colegio Médico. Dijeron, no, esto no es tan grave como parece. Y eso fue lo que gatilló obviamente mi respuesta, porque obviamente si el Tribunal de Ética había dictado una sanción o lo había citado a declarar y él no fue a declarar tampoco, eso en la época en que yo era presidente además, obviamente que me molestaba, y me molestó, y no podía quedarme callado. Para usted el clima en el Ministerio de Salud está un poco tóxico para usted, no está bueno.
Bueno, yo soy no hay aire toxicólogo. limpio. Yo Sí, soy sí. especialista en Sí, toxicología. por eso le digo, sí, que ahí Esa no... palabra la conozco bien. La toxicidad depende de la dosis. O sea, cuando hay mucha carga en contra de uno, claro, se transforma y la carga está alta, ¿no? la situación se transforma en tóxica. ¿La carga está alta? No sé, no conozco la carga interna del ministerio, no tengo contacto con el ministerio, solamente voy a las reuniones de la Comisión de Salud. El próximo viernes, ahora, el presidente Sebastián Piñera da su cuenta pública. Revisemos, porque la cuenta pública es un balance, ahora son anuncios, porque está empezando el gobierno. Revisemos lo que pasó bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Algunos anuncios del programa. 20 hospitales construidos, 20 construyéndose, 20 con arquitectura, ingeniería listo para ser licitadas las obras, etcétera. ¿Se cumplió? Lo que pasa es que no se cumplió en el sentido de que cuando tú ofreces 20, 20 y 20 y no ofreces número de camas y vas cambiando esos 20, obviamente que no se cumplió, porque la cantidad ¿Fue de tramposa hospitales... la promesa, dice usted, o no? En el sentido de que era Bueno, lo que pasa es que, líquida la promesa. lo que pasa es que la promesa fue muy difícil de cumplir, porque cuando tú ofreces 20 hospitales terminados, pero son hospitales que iban a aportar, voy a poner una cifra teórica, ¿no? 2.000 camas, y al final esos hospitales llegan a ofrecer al sistema público 1.000 camas, no se cumplió la promesa, porque es muy fácil, digamos, entre comillas, confundir a la opinión pública e ir cambiando el tipo de hospitales que se van construyendo para cumplir con el número. Usted dice que se hicieron hospitales más chicos, una cosa así. Por supuesto, así fue. Y yo creo que eso es lo que hay que evitar que vuelva a ocurrir. Por lo tanto, yo creo que es mucho mejor ofrecer número de camas. Vamos a construir, no sé, 4.000 camas más o 3.000 camas más, pero no establecimientos, porque los establecimientos se fueron achicando, se fueron ayornando. Y entonces, obviamente, claro, puede ser que hayan sido 20, pero no con la superficie, ni con la complejidad, ni con el número de camas Usted necesarios. dice que hubo influencia de los jíbaros ahí. Como la Silly Uternut. A ver, se ofrecieron también 100 centros de salud familiar. ¿Se cumplió? No, tampoco se ha terminado. Eso está en el programa. Sí, pero eso tampoco se ha terminado con los 100 centros con los comunitarios. SARS, con los centros comunitarios. Están varios de ellos en construcción. Al igual que en el gobierno anterior de Piñera, hay algunos de ellos que quedaron detenidos o que hay problemas técnicos, legales, financieros. Eso es indiscutible que va a ocurrir en cualquier gobierno. Pero no se cumplió. No. Se ofrecieron 132 servicios de atención primaria de urgencia de alta resolución, SARS. los SAR. Sí, no se cumplió Tampoco. desgraciadamente, y los SARS realmente para que sean de alta resolución, y eso es muy importante por lo que está pasando en la atención primaria, tienen que tener la capacidad obviamente de resolver los problemas, como dice su nombre, y no tienen todos ellos la capacidad, por lo que tengo entendido. ¿Qué significa eso? Radiología, laboratorio, una serie de elementos que impiden que la persona tenga que ir al hospital y que tenga que solucionar, como debería ser, su problema en la atención primaria. Se ofrecieron Eso hay que corregirlo. Se ofrecieron 200 camas críticas adicionales. Eso no tengo la información en la memoria, pero eso sí que es importante. ¿Por qué? Porque actualmente, si nosotros tenemos una atención primaria muy potente, lo que se necesita son hospitales con camas críticas, y justamente ahí se desdicen de la cantidad de hospitales, porque lo que tú necesitas en Chile y en todo el mundo moderno son hospitales de alta complejidad donde llega el paciente crítico justamente. Pero la atención primaria es la que tiene que resolver el problema básico. Y si las camas críticas no las tenemos, y va a ocurrir nuevamente en el invierno, además que por eso se siguieron comprando camas críticas en el sistema privado, obviamente que eso sí hay que solucionarlo y rápidamente. Se anunció la incorporación de 1.000 nuevos médicos en la atención primaria. Eso se cumplió, Esto se y cumplió. eso se hizo muy Lo bien. tiquemos bien. El tema de la formación de especialistas también. 4.000 nuevos especialistas. Sí, eso se hizo muy bien, y eso hay que agradecérselo a José Concha, que con él trabajé mucho yo, porque realmente el programa de formación de especialistas fue muy bien hecho y se creó, Tomás, algo que no se ha destacado, yo creo que el mismo gobierno lo destacó, el médico general de zona urbano. Entonces, hay un aumento importante de los médicos en la atención primaria gracias al médico general de zona urbano, que se contrató en lugares, digamos, en municipios o en postas o en lugares de atención primaria muy pequeños y muy humildes. Hay un tema central que no es, obviamente, patrimonio del gobierno anterior de Michelle Bachelet, sino que de varios gobiernos anteriores, también el del primer gobierno de Sebastián Piñera, que es modificar la ley de ISAPRE, modificar la ISAPRE. El programa de Michelle Bachelet decía que un equipo de expertos redactará un proyecto de ley de ISAPRE que esté con el funcionamiento global del sistema de seguridad social, o sea, en relación con eso. No se hizo. No se hizo, y el gobierno
Acuérdate que Piñera 1 también También prometió por eso lo mismo, decíamos, y claro, y hubo no- una comisión. Bachelet 2 también hubo una comisión a la cual no invitaron al colegio médico y no invitaron a los gremios. Yo creo que eso es un error. Eso lo he dicho a propósito en la comisión de salud actual, que ojalá que inviten a los gremios a participar. Obviamente no se cumplió con eso y eso es un tema que es muy mediáticamente es muy potente, pero recordemos que solo el 18% de la población chilena está en la ISAPRE. Usted está El en ISAPRE, ¿no? 80%, sí. Yo estoy en Colmena. ¿Le gusta ese ISAPRE, no? Bueno, la Colmena, ¿Lo tratan bien? es que yo casi no ocupo la ISAPRE, curiosamente. ¿Tiene buena Soy salud? bastante sano, sí, Sí. soy muy sano, hasta el momento, ojalá que siga así. Cuando mi mamá estaba viva, ellos fueron los únicos que incorporaron a mi madre, que tenía más de 80 años en esa época. Así que estoy agradecido en ese sentido. Yo creo que sí, que funcionan bien. Las ISAPRES no pueden, en mi opinión, no deberían desaparecer. Hay que adaptarlas, sí. O sea, hay que corregir el tema de la mayor costo para la mujer. 3 veces indudablemente. vale el plan de una mujer que el de un hombre. Así es, eso es muy grave. Hay que evitar cobrarle más a los adultos mayores. No puede existir la preexistencia, hay que acabar con la ¿Usted preexistencia. cree que Sebastián Piñera va Hay que permitir el intercambio entre ISAPRES. ¿Pero usted cree que Sebastián Piñera va a terminar con todo eso? Es que está en el programa. El Sí, programa no, lo pero los escribimos. programas son- Es que bueno, yo aquí estoy asumiendo una labor que no debo. Nosotros, los que trabajamos en el programa, el equipo programático del tema de salud, debería exigir que se cumplan esos ítems porque están escritos en el programa. Pero ya dijeron que los planes de los hombres iban a subir para compensar el de las mujeres. ¿Está Es en que el programa eso? No, eso. Bueno, y entonces, no, ¿cómo ve usted que- no estaba en el programa. Eso fue un error comunicacional grave. No es comunicacional, es Porque- lo que quieren hacer. Porque no, Tomás, espero que no. Yo no me opongo a eso. Creo que lo que hay que hacer, entre otras cosas, es bajarle el plan a las mujeres, sobre todo en edad fértil, que son entre 20 y 40 años, que son más o menos 400.000 mujeres entre 20 y 40 años que están en la ISAPRE, no cobrarle más al adulto mayor, evitar la preexistencia y permitir el intercambio. ¿Por qué? Porque hay que hacer una reforma que en el futuro conduzca también a que haya un intercambio con el sistema de salud público que es el FONASA. Ahora, ¿cómo se puede hacer eso? En parte, cobrándole menos a las mujeres y en parte, y lo dije, y eso causó mucho revuelo, limitando la ganancia de las ISAPRES. Si las ISAPRES son, digamos, La ISAPRE industria dice o que van a estructura... quebrar si hacen eso. No, no es verdad. Colmena son- dijo, el señor de Colmena dijo eso. Es curioso porque yo hablé con ellos antes de la elección y no opinaban Usted lo lo mismo. leyó, ¿no? Que estaba diciendo Sí, lo mismo. Sí. Pero yo doy fe de que hablé con ellos antes de la elección y no O pensaban sea, lo que mismo. dicen una cosa públicamente y a usted le dicen otra. A mí me dijeron otra y yo creo que ellos están conscientes de eso. Yo creo que se puede limitar la ganancia de las ISAPRES y lo que sobre de ese límite, que puede ser el 4%, Gonzalo de la Carrera también lo dijo, Tomás, y es parte del gobierno o parte del grupo de Piñera. Limitar la secretaria, la vocera también lo dijo, sutilmente en la segunda un día. Si tú limitas la ganancia de las ISAPRES a un porcentaje legítimo, porque todos tenemos, digamos, el derecho de recibir una ganancia por lo que hacemos, y la diferencia la ocupas, a lo mejor no va a alcanzar, pero puedes contribuir a bajar los planes, sobre todo de las mujeres y de los adultos Doctor, mayores. vamos a seguir hablando de la ISAPRE, un tema muy importante, pero también quiero dejar una pregunta planteada. ¿Cómo es que en Chile prácticamente no hay negligencias médicas, no hay investigación o alguna denuncia por negligencia médica? ¿Es que los médicos son extraordinarios No. o volvemos en un instante? Nos acompaña el doctor Enrique París, nos queda poco tiempo. Entonces, pregunta rápida. Para terminar con el tema de las ISAPRE, el Ejecutivo plantea una reforma que considera terminar con las discriminaciones y permitir la movilidad entre las ISAPRE mediante la creación de un fondo que reúna las cotizaciones de salud que reciben las aseguradoras privadas, un fondo, y luego se reparta con estas de acuerdo con el riesgo de su cartera. Exactamente. Esto introduciría solidaridad en el programa, en el sistema. Los soportes de hombres y jóvenes subsidiarían a mujeres y adultos mayores. En el fondo, casi un sistema social, pero administrado por privados.
social en el sentido estatal, como uno podría pensar que es, pero administrado por privados? Lo más importante de eso, Tomás, es el Fondo de Compensación de Riesgo. Y eso es lo que hace FONASA. O sea, cuando tú tienes un fondo de compensación de riesgo, no discriminas ni tampoco favorece o desfavorece a un grupo, sino que la ISAPRE, que tenga más adultos mayores, que tenga más pacientes con más patologías, que tenga más mujeres en edad fértil, debería recibir dinero de ese fondo común que las ISAPRES que tienen menos cantidad de ese tipo de pacientes reciban. Ahora se estima que 600.000 personas que están en FONASA se podrían ir a ISAPRES con este sistema. ¿Qué pasa si con eso FONASA? ocurre, FONASA va a quebrar. ¿Cómo? Porque si eso ocurre, si 600.000 o 1.000.000, han dicho otros expertos, entre comillas, se podrían ir de FONASA a las ISAPRES, sería gravísimo, porque con ese 7% que toma el FONASA de esa gente que es joven, que no se enferma, porque esos son los que se irían, no se van a ir los viejitos, obviamente que FONASA va a perder una gran cantidad de dinero, Pero, doctor, mucho sí, dinero, y sí. eso puede llevar a la quiebra de FONASA si es que el gobierno o el Estado de Chile, perdón, no aumenta los aportes Pero estatales. si ya los hospitales públicos pierden una cantidad de plata impresionante, el año pasado 800.000 millones, la deuda pública al 30 de abril de los hospitales públicos está en 208.000 millones, pese a que recibieron un Así aporte, es, así dos es. veces este año, aporte La extraordinario. deuda es más de 1.000 millones, va a ser más de 1.000 millones de dólares al año, o sea, son, Sobre presupuesto. por supuesto, eso es gravísimo, eso hay que solucionarlo, hay que arreglarlo, pero quiero explicar lo de la FONASA. En FONASA los que se irían son los que no usan su salud porque son jóvenes y son sanos, o sea, no significan gasto para el Estado en este momento. Y hay una cosa bien curiosa, esa gente más joven y más sana que tiene un buen ingreso, entre comillas, el 40% de la atención en las clínicas privadas en este momento es por FONASA, es de FONASA. Y ese 40% justamente corresponde a esta cantidad de gente joven. O sea, si ellos se van a la ISAPRE, quiebra FONASA. Así que eso no es una solución y habría que manejarlo racionalmente para evitar ese hecho. Le hago preguntas rápidas, doctor. Yo anduve buscando un lugar para la vacuna contra la influenza, etcétera. No encontré, no había vacuna. Ando de farmacia en farmacia y me dijeron, no, no busque más, me decían en la farmacia y me bajaban inmediatamente este ánimo de buscar. ¿Hay vacuna o no hay vacuna? Me preocupa mucho eso, no sé, realmente no tengo pero me preocupa mucho porque yo revisé las cifras hoy día en la mañana del mismo Ministerio de Salud y están vacunando, fíjese Tomás, 5.000 personas por semana, cuando normalmente se vacunaban 50.000, 90.000 personas por semana. Estamos con 83% de cobertura, sin embargo los adultos mayores están bajo el 70, 64, 65. Y los niños entre 6 meses y 5 años también están bajo la cobertura. Algo está pasando. ¿Tiene alguna sospecha, no? Yo quiero una explicación. ¿Tiene una sospecha? Porque no hay vacuna, parece. Uno busca y no hay. La sospecha que tengo es que se agotaron las vacunas. Y nadie lo dice. Bueno, yo lo estoy diciendo porque prefiero decir la verdad de las cosas. Santelice se va a enojar de nuevo Bueno, con usted. Se le bueno, acabaron que ya- las vacunas al ministro Santelice. No sé, es una sospecha que tengo por las cifras que muestra el mismo Ministerio de Salud. La primera semana vacunaron 900.000 personas y eso me parece fantástico, me parece muy bien, pero tenemos ahora un 83% de cobertura de vacunas y queda muy poco para que termine, para que comience, digamos, la aparición de la influenza. De hecho, ya hay influenza A, según la información del ISP. Doctor, a la gente en Chile le sacan la mugre con los precios de los medicamentos y gobierno tras gobierno dice que van a solucionar el problema, no solucionan nada, le sacan la mugre. Los precios de los medicamentos en Chile son los más altos, están entre los más altos de los países de la OCDE, o sea, los países Hay varias ricos cosas del que mundo. podemos hacer y que tenemos que hacer. ¿Qué se va a hacer? Primero, aumentar los bioequivalentes, los genéricos bioequivalentes. Segundo, permitir que la Senabas importe medicamentos y haga competir la industria chilena con la industria extranjera y que le venda medicamentos no solamente al Estado de Chile, sino a las farmacias pequeñas. ¿Por qué? Porque el mercado de los medicamentos está, digamos, cooptado por las 3 cadenas farmacéuticas que además tienen laboratorio y que además tienen distribuidoras. Por lo tanto, las farmacias pequeñas de barrio quedan sin la posibilidad de competir. Así que la Senabas tiene que cumplir esa labor. Hay que evitar la integración vertical. Es el colmo que el laboratorio fabrique, la distribuidora distribuya y la farmacia sea la propietaria de toda la cadena. Entonces, eso hay que Recién se está cortarlo. metiendo la Fiscalía Nacional Económica en eso, recién, cuando esto viene hace un montón de años. Y el respeto por la receta médica y los genéricos bioequivalentes. O sea, hay que aumentar la cantidad de genéricos bioequivalentes porque ya hay un estudio que se demostró que eso logró bajar el precio de los medicamentos de marca.
hay demasiada corrupción en el sector salud. Bueno, esto es, No. esto es corrupción, pero obviamente, porque si le están pagando, le están cobrando de más, hay algo ahí que... Esta es la salud, ¿eh? No es un par de... Bueno, yo no he esa usado parte. esa palabra de corrupción. Yo no dije que le están cobrando más, dije que estoy en contra de la integración vertical, porque si no, Bueno, le pongo saliendo algo. de acá nos van El a... Contralor ha dicho, el Contralor General de la República, que los criterios de priorización en las listas de espera de pacientes no es... Hay ahí un caldo de cultivo No, de la eso es corrupción, otra cosa. porque están exigiendo pagos para subir en las listas, y eso es claramente corrupción. Coima, eso es Bueno, lo que están pidiendo. hay Hay cientos de denuncias en la Contraloría. Hay un servicio de salud que está en la mira, que está en estudio, porque eso es inaceptable, o sea, es inconcebible. Y ocurrió desgraciadamente también en el gobierno anterior, ¿ah? No seamos tan cerrados de mente. Eso es inconcebible, que le digan a la gente, mire, si usted pasa un billetito, yo lo subo en la lista y lo atienden antes. Eso es lo peor que he visto en la salud en los últimos años. Eso es intolerable. Eso requiere un castigo ejemplar y es obvio que además, Tomás, ahí hubo otro hecho, que adulteraron las listas de espera, entonces recibieron beneficios económicos porque inventaron que habían bajado la cantidad de pacientes, habían atendido más pacientes y no es así. Eso O sea, merece un cumplieron castigo meta ejemplar. y recibieron bono. Cumplieron metas falsas, recibieron bonos y además cambiaron gente en la lista de precedencia. La Contraloría objetó cerca de 3 millones de dólares por compra directa a sociedades médicas. Estamos en contra de las sociedades médicas, yo recibí amenazas y ataques. Una vez creo que lo conversamos contigo en un programa y creo que las sociedades médicas desgraciadamente tienen que ir desapareciendo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Se lo hemos dicho a la autoridad. Contraten más médicos con horario completo, porque es imposible que un médico de 11 horas pueda dar todo lo que debe dar dentro del sistema público de salud. Contratemos médicos con horario completo y lo ha dicho el presidente, utilicemos los hospitales durante todo el día y los pabellones sobre todo durante el día, que se les pague un buen sueldo, que no hagan otra actividad, porque hay muchos médicos que les gusta eso, trabajar solo en el sistema público, que les permitan hacer reunión clínica, que les permitan llevar a sus pacientes si es posible, con un porcentaje pequeño, que les permitan además docencia e investigación dentro del sistema público. Eso es lo que sueñan muchos médicos. Las licencias médicas están creciendo en las ISAPRES anualmente en un 13%, en FONASA crece más de un 13%. Es imposible, o sea, esto es que no es que los chilenos se están enfermando un Por supuesto que 13% no, más. por supuesto Aquí que hay no. licencias falsas. Sí, hay licencias falsas, pero hay También también... eso es corrupción. Por supuesto que sí. Y lo raro es que médicos que son licenciosos, y cuando yo era presidente del Colegio Médico los perseguimos, siguen comprando talonarios. Tomás. ¿Por qué el COMPIN le sigue vendiendo talonarios a un médico que tiene el prontuario de licencioso? ¿Y por qué? Es que eso Pero quisiera usted- tener una explicación de la autoridad. Pero usted, presidente del Colegio Médico, pregunta, ¿qué Lo le contesta? fuimos a conversar con ¿Y? el CONIN, pero con el COMPIN. Y desgraciadamente ellos dicen, igual que la Superintendencia de Salud, que no tienen las armas suficientes como para tomar las medidas que eviten eso. Yo creo que hay que pasar a la licencia médica electrónica y deberíamos pasar también a la receta médica electrónica y digitalizar la atención de salud en Chile. Si tú tienes licencia médica electrónica es muy difícil, casi imposible, ser licencioso porque hay un control de la huella del paciente y, digamos, un control rápido de lo que tú estás emitiendo. A propósito de control, de nuevo hay fallas en la notificación de personas con VIH-Sida. Hubo una falla Varias. Sí, eso se está corrigiendo y eso, bueno, acuérdate que la ministra Barría cayó por eso, porque ocurrió eso en Iquique hace muchos años atrás y esa fue la causa por la cual ella tuvo que pregunto, renunciar. ¿hay negligencias médicas en Chile y se persiguen o no? Porque como que no hubiera. Entonces uno dice, bueno, nadie se equivoca o es que no las persiguen. Hay muchas. En el Hospital Gustavo Frique, 14 personas quedaron con Sí. serios problemas de Lo vi, visión, lo leí, ciegos. lo leí. Quedaron ciegos. Después de con médico, y resulta que el sumario lleva 14 meses, nadie sabe, no pasa nada. Y el señor sigue atendiendo. Ah, es el mismo médico oftalmólogo que Apacase, que le pegó a una persona en un ascensor, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo perfectamente porque yo recibí un reclamo en contra de otro oftalmólogo. Desgraciadamente eso habla muy mal de nosotros mismos, de los médicos, y habla muy mal de cómo funcionan los sumarios dentro del sistema público de salud. Creo que eso hay que corregirlo. ¿Hay protección? Es inaceptable. No creo que haya protección. Hay un poco de desidia, de lentitud, de miedo a veces de tomar las decisiones. Pero tú estás equivocado. Hay muchas demandas contra los médicos en el sistema, tanto público como privado. Y lo que pasa es que el Colegio Médico, a propósito de esto, tiene
mecanismo de defensa muy bueno, que es Falmer, la Fundación de Asistencia Legal, y que funciona muy bien, afortunadamente, pero hay muchas denuncias y van en aumento. Lo que pasa es que no se ha publicado últimamente, pero van en aumento. Y obviamente eso significa que el médico... ¿Por qué se producen las faltas de este tipo? Porque el médico no trata bien al paciente, no le explica bien y no logra un contacto humano con el paciente. Entonces, cuando el paciente ve que se ha cometido un error, si el médico lo trató bien, incluso lo perdona. Pero si el médico lo trató mal, lo trató pésimo, le cobró más de lo que debía, el paciente se querella y tiene toda la razón. No lo va a perdonar. No lo va a perdonar. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, Tomás. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos. Buenas noches. BioBioChile.tv presentó la entrevista de Tomás Mochiati